Y van a tener disponible esta segunda parte de la clase. Ahí, por lo menos esta parte es positiva en línea. Aquí tenemos la presentación que he venido trabajando de acuerdo con los contenidos del curso. Tenemos el primer capítulo acá. Y quise empezar por la tercera diapositiva que puse porque me encantó lo que vi y se relaciona muy bien con lo que ustedes van a hacer en sus mundos, en su vida profesional o incluso ya hacen, ¿verdad? Todos tienen inquietudes muy grandes de cómo es la zonificación de los suelos, cuál es la relación del suelo como recurso natural en sus mundos, en su vida profesional. Y con esa imagen podemos dar una clase de horas. Yo sé que ya ustedes han trabajado cursos de fisiología vegetal, han llevado dos cursos, y los fundamentos de la fisiología aplicada tienen una estrecha relación con los suelos. Y aquí, por ejemplo, tenemos una toposecuencia, tenemos un transecto hipotético de una toposecuencia donde ténganlo por seguro que va a haber una gran variación a nivel de especies en función de las diferencias edáficas. ¿Y qué significa diferencia edáfica? Significa diferencia de suelo. Entonces, este curso que se llama Suelos Tropicales tiene un enfoque muy vinculado del suelo a la parte ecológica. Esta clase la vamos a desarrollar en una hora de hora en adelante, cerca, para que no sea muy pesado el video. Y entonces les comento que esto es una imagen que encontré por ahí, la tenía guardada, de uno de mis primeros trabajos, cuando trabajé ahí en el edificio del Centro de Investigaciones Agronómicas, en el laboratorio de suelos y foliares. Lo que ustedes ven ahí, en esa, bueno, parece una probeta, no es una probeta, pero se parece a una probeta, es nada más y nada menos que suelos. Son suelos muestras de suelos que en ese momento había llenado en una probeta y había hecho ese detalle que era muy artístico. Y no se me olvidará que una vez que llené toda la probeta se me quebró, se me cayó. Pero bueno, esas cosas pasan. Lo que ustedes ven ahí es el suelo, colores de suelos, ¿verdad? Y están secos. Y aquí estaban, bueno, ya eran muestras desechadas que venía yo guardando, que estaba haciendo un análisis de pH en ese momento. Y la quise poner así de entrada porque vamos a ver desde el contenido químico que hay detrás de esto, lo incluye el curso, hasta la parte microbiológica y la parte amplia. Entonces, ¿a qué me refiero con la parte amplia? El suelo no solamente son análisis de papel. Después de este curso, ustedes tienen que tener las destrezas para poder dar un criterio de un suelo, llámese en un área boscosa, llámese en una urbanización o en una finca, poder decir un criterio técnico de ese suelo. Incluso poder inferir cómo está el contenido de calcio, cómo está el pH en función, no de un análisis, sino en función de la observación. Por eso este curso tiene estudios de caso. Y eso está excelente porque vamos a desarrollar esas destrezas. Y les va a ser muy útil también poder decir a nivel de la parte agroecológica en producciones, en plantaciones, poder hacer una sugerencia, poder hacer mejoras en función de lo que ustedes hacen. La agricultura es una aplicación de la ecología directamente. Los agrónomos somos ecólogos aplicados. Realmente somos biólogos y los especialistas en manejo de recursos naturales son biólogos aplicados. Entonces aquí, a diferencia de un biólogo, los biólogos no llevan cursos de suelos. Entonces ustedes aquí van a tener una herramienta muy valiosa para poderse defender en el mundo laboral. Y por eso pueden hacerme preguntas, interrumpirme. Yo ahora no veo las manitas de ustedes, pero me hablan porque no, en este momento, como estoy proyectando, no las veo. Bien, aquí les puse un resumen muy macro de los puntos que vamos a ver en esta tutoría. Nos vamos a enfocar principalmente en el punto uno, que son los conceptos básicos de dafología. Me hubiera gustado, o más bien he visto en otros cursos, la tendencia es, a como veo el manual del docente, del tutor, perfectamente se podría llegar a hacer preguntas de temas técnicos, pero no es la metodología que quiero desarrollar, no es mi estilo. Entonces, por eso las grabaciones y por eso que pueden preguntar y hablar, que no me molesta. Y vamos a ver entonces dos.
Por lo menos vamos a tratar de ver tema y medio de estos conceptos y principios de edafología. Edafología es la ciencia que estudia los suelos, ¿verdad? Hay una palabra que se usa también que es pedología. La pedología técnicamente es lo mismo, pero vamos a ver cómo se ha diferenciado. ¿Por qué la historia los ha diferenciado? Edafología y pedología. Es una palabra horrible. Pedología no me gusta en lo personal. Incluso parece, mucha gente se siente ofendida cuando habla de la palabra pedología. Ya ustedes sabrán por qué. Entonces, vamos a ver conceptos de edafología y mineralogía. Y vamos a ver dentro de este concepto amplio de los principios edáficos, específicamente, no me gustan los conceptos y yo sé que van a estar en el libro, algunos los vamos a ver, algunos cuando ustedes hagan sus estudios de caso los van a revisar en el libro o en otras referencias. Ahí están los conceptos. Vamos a tratar de ser aplicados y les voy a tratar de explicar algo muy básico, el principio. ¿De dónde se origina el principio de todos los conceptos? ¿Verdad? Si ustedes manejan el principio de cualquier tema científico, van a poder desarrollar en general. Entonces vamos a ver los principios, ¿verdad? Y por otro lado, el tema 2, vea que dice propiedades físicas, químicas y biológicas. Es un poco abrupto, es un poco pretencioso ver todo en una sola tutoría, pero ya que empezamos tarde, vamos a ver por lo menos parte y media. Terminan de leer la otra parte en estas 2 semanas y en la cuarta clase incluso abarcamos un poquito de lo que falte el día de hoy. Entonces vean que aquí estamos entrando desde conceptos de edafología, entrando ya a la parte de física, química y microbiología, biología de suelos. Son capítulos amplios, el libro los especifica muy bien, de hecho llegan cierto nivel de precisión en los temas, pero desde luego, aquí vamos a ver el abordaje de los principios, por eso es muy importante esta clase. Me tomé la molestia de hacer la presentación porque como les digo es mi estilo. Me devuelvo a la diapositiva en la que empecé. Y les repito, pueden, si no van entendiendo hasta el momento, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Lo que ustedes ven ahí, eso ni siquiera está en el inicio del libro. Ya esto creo que está como en la mitad del capítulo del libro. Y si ustedes se ponen a ver, yo le puse así, define un suelo como recurso natural. Ven que tiene la relación de parte de lo que es un ecosistema, de hecho. Y está muy específico a un ecosistema, digamos, boscoso, ¿sí? Y tiene ahí su vínculo con el suelo, se ven raíces y ya ustedes empiezan a ver palabras clave, material parental, por ejemplo. Empiezan a ver ahí la palabra horizonte. Empiezan a ver abajo la palabra paisaje, perfil y la palabra suelo. Entonces yo les decía que en una toposecuencia de este tipo, el comportamiento de las especies, en este caso especies de plantas, tiene una relación directa con el suelo, la calidad del suelo. Y, por ejemplo, vean que es muy gráfico, es totalmente gráfico. Es tan sorprendente que, por ejemplo, eh, si ustedes hacen un análisis de este tipo de paisajes en sus fincas, en sus casas, en sus proyectos personales, pueden inferir incluso cómo está el contenido de acidez. Niveles, datos básicos, ustedes me dicen a mí, ok, compañero de Upala, está en Upala, automáticamente su mente tiene que maquinar a la geología de esos suelos y a cómo están los conceptos edáficos en esa zona. Y eso lo vamos a ver hoy mismo. Entonces, lo que ven acá es una toposecuencia que vamos a desarrollar en uno de los estudios de caso. Este va a ser uno de los temas de los estudios de caso. Evaluar una toposecuencia de suelos. Puede ser en una finca, puede ser en un área de bosque, puede ser a la orilla del camino, eso no importa, pero vamos a evaluar en función la respuesta biológica, en este caso, puede ser de alguna especie o de varias especies en función del suelo, ¿verdad? Y vamos a decir, ok, el suelo tiene tales características, no lo vamos a ver nada más de la capita superficial para arriba. Y a eso, yo sé que ya ustedes lo vieron. Aquí tenemos un corte en 2 dimensiones, ¿verdad? Nos da 2 dimensiones, la superficial y el eje Y, pero el suelo como tal no es solo 2 dimensiones. El suelo tenemos que verlo de manera tridimensional.
Y esto es uno de los conceptos más importantes que yo quiero que se graben desde ya. Esto está, creo que está, si esta imagen, creo que, no está del libro. Esta es una imagen que tenía por ahí de otros cursos. Vean, define lo que es un suelo de una manera muy gráfica, ilustrada. ¿Y qué quiero que vean de acá? Que el suelo no es nada más la parte superficial. Tenemos que pensar un poco de manera geológica. Y si ponemos un metro, perdón, una cinta métrica, disculpen, es que estoy en uno de los últimos días de la cuarentena, de mi segunda sesión del COVID. Entonces me da tos. Entonces lo que vemos acá es el suelo en tercera dimensión y si pusiéramos una cinta, aquí podríamos asumir que estamos a 2 metros de profundidad. Entonces, concepto básico, principio fundamental número 1. El suelo es el lugar donde se desarrollan las raíces. Por consiguiente, un árbol que tiene raíces de 2 metros, incluso una palma aceitera que llega a tener raíces hasta de 4 metros, no se desarrolla nada más en los primeros 10 o 20 centímetros. Y aquí hay un error terrible en el que incurrimos los agrónomos muchas veces en dar un criterio viendo nada más el análisis de suelos. Y eso es un error garrafal. Y he visto muchos forestales, colegas, casi colegas nuestros, que hacen una recomendación en una finca desde la oficina, ¿verdad? Entonces, he insistido que el estudio de los suelos no se hace solo de teoría, aquí lo vamos a tratar de aplicar muy bien. El estudio de los suelos requiere el contenido temático, teórico, pero necesitamos parte de campo. Y como les digo, ahí están los estudios de caso. Entonces, este suelo tridimensional que vemos acá Profe, es... Sí, perdón, adelante. profe, una consulta. Digamos que, qué sé yo, yo visito un área X en la zona de Los Santos y yo voy haciendo un recorrido y mediante observación me doy cuenta que en la zona hay ortiga macho. Ajá. De acuerdo a la teoría, la ortiga macho es común de suelos que están con cierta, bueno, con ciertas características nitrogenadas. Entonces, yo basándome en observación y viendo que la cantidad de plantas es elevada, yo podría, quizás no asegurar, pero montar una hipótesis de que esa zona presenta una característica de suelo con una composición buena de nitrógeno. Totalmente, a punto de observación, las plantas son indicadoras de, por ejemplo, contenidos nutricionales, indicadoras de calcio, por ejemplo. Hay elementos que son, se reflejan muy fácil en ciertas plantas. Acidez, totalmente. Hay plantas indicadoras de acidez, por ejemplo, el helecho, el Pteridium aquilinum, que es muy común en la zona de Los Santos, por cierto. Es un helecho de, le encantan las condiciones de acidez y de mucha acidez, por ejemplo. Eh, Igual hay otras plantas, mi papá le dice, cola de venado, le dice, es una, es poacia, no es hiperácea, es una poacia, la cola de venado es corta, es como una especie de navajuela, igual, le encanta los suelos ácidos, ¿verdad? Entonces aquí hay características que efectivamente se asocian a condiciones de anegamiento, por ejemplo, cierto porcentaje de humedad del suelo, por eso vamos a ver características físicas de los suelos, y también a características químicas. Y muy importante, a una propiedad que desde ya se las adelanto, la profundidad efectiva del suelo. Muchas veces los técnicos, y se los comento así de entrada, porque eso es un curso resumen, tenemos que ser muy aplicados, los técnicos cometemos el error de hacer una recomendación con la capita superficial del suelo. Eso es como que un doctor llegue a evaluarme el día de hoy, hacerme un diagnóstico general de mi estado de salud y me evalúe nada más el pelo, porque la capa general, superficial de mi cabeza no es todo mi cuerpo, ¿verdad? Entonces hago la analogía porque tenemos que ver el suelo como un paciente tridimensional. Ese es el primer concepto, principio que quiero que se graben. No vamos a ver el suelo como una capita superficial. Y vamos a ver herramientas. ¿Cómo hacer eso? Un médico llega con un estetoscopio y evalúa a su paciente. En este caso, ustedes como profesionales en manejo de los recursos naturales, ¿por qué no? También tienen que manejar herramientas para evaluar un suelo, claro, y dar un criterio en función
lo que dice María. Cómo es que le dicen a usted, María? Me Es refiero a que, la última, sí. Gema, Gema, sí, 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 Gema, sí, correcto, Gema. Ve lo que dice Gema, precisamente, la adaptación en el comportamiento de las plantas en función del suelo. Igual los artrópodos también, por ejemplo, los que les gusta la entomología, como Gema. Entonces, lo que vemos aquí es lo que quiero que se graben, el suelo en tercera dimensión. Y aquí tenemos el comportamiento del suelo en dos dimensiones. Y les adelanto que esto se llama el perfil de un suelo. Ese es el concepto. Tenemos el perfil de un suelo, que es la observación que hagamos, por ejemplo, en los paredones de un camino. Ustedes van en un corte de camino, en un paredón, tienen un perfil de un suelo. Y ese perfil del suelo lo que nos da es una historia geológica terrible. Una historia geológica de millones de años. Si ustedes se ponen a buscar en mapas geológicos y tiempos de formación de un suelo, para que un suelo lo podamos llegar a llamar suelo, donde se desarrollan raíces de plantas, requerimos millones de años, millones de años. Hay suelos que sí requieren cientos de años para su formación, pero la gran mayoría, estamos hablando de periodos mucho mayores del Mesozoico y el Paleozoico, son periodos de millones de años, ¿verdad? Y por eso es que a nivel de recursos naturales hay una conciencia muy grande en este momento en torno al suelo, porque un centímetro, un milímetro de suelo cuesta cerca de 1 millón de años. Un milímetro de suelo, construir ese milímetro de suelo a la naturaleza le cuesta 1 millón de años. Perderlo, perder ese milímetro de un suelo es cuestión de horas de un manejo malo. Y aquí somos, los agrónomos somos enemigos del suelo. Deberíamos ser amigos del suelo y somos los principales enemigos. Y eso es muy bueno que ustedes lo sepan, para que ubiquen con quién están hablando cuando hablan con un agrónomo. Nos han vendido el principio de la revolución verde, el principio de la revolución verde de échele, aplique agroquímicos, meta el tractor y dele. Eso no está mal, porque ha hecho que ante el baby boom ocurrido para acá de los 70s, un incremento de la población mundial enorme, la población mundial se alimente y la agricultura ha funcionado de una manera de revolución verde. Pero estamos en la transición y ahí es donde la transición de la producción agropecuaria en el momento, en la era ecológica que nos encontramos, vincula al ingrediente más importante, que es el suelo. El éxito de cualquier sistema, de cualquier explotación, depende de la calidad del suelo. El éxito de una explotación de árboles depende de la calidad del suelo. Entonces, ahora el compañero que hablaba que tiene un proyecto de árboles en San Carlos, una zona tan ácida, extremadamente ácida, a ojos cerrados. El éxito del desarrollo de esos árboles requiere una recomendación que sobrepasa echarle fertilizante. Se llama cal, el encalado, la acidez, hacerle frente a esa acidez. Pero bueno, no me voy a adelantar en esos temas. Voy a ir en función del libro. No puedo perder la línea del libro, entonces aquí me vuelvo a enrolar al libro y damos un enfoque a este concepto, la edafología y la interacción que tiene con la ecología, ¿verdad? Aquí puse, lo resumí, la edafología es una ciencia integral. Desde luego, ustedes vinculados al manejo de recursos naturales, sus vidas profesionales, sin ser muy, sin ser exagerado, puede tener un vínculo directo con la calidad del suelo, cerca de más del 40% de los casos, ¿verdad? Y esto se los comento porque estamos en una era ecológica y muchas veces los problemas a nivel de sistemas de manejo de árboles, sistemas silvopastoriles o incluso áreas boscosas, eh, hay una respuesta a los problemas que se relaciona con el comportamiento edáfico. Entonces ya les dije, edafología, la ciencia de los suelos. Por eso la primera unidad tiene que ver con edafología. Vean que es una ciencia que vincula con un montón de áreas. Si nos ponemos a ver en el campo nuestro, yo como un agrónomo de tendencia muy ecológica, soy de tendencia orgánica, me encanta la ecología, no tan orgánico, pero sí de tendencia ecológica. De todo esto uso absolutamente todas estas interacciones. Ahora, hay tendencias, por ejemplo,
La edafología y la ecología, muy vinculado a lo que ustedes hacen como profesionales, tiene una directa relación a la biología, a la química, por eso ustedes han llevado cursos de química, a la física, bueno, principalmente lo veo así de este lado, y a una muy importante, que es la mamá, la geología. Entonces aquí les aclaro, resumido, lo que el libro cuenta hasta esta parte, y es, creo que le llama conceptos históricos o algo relacionado con la historia. Aquí nos habla de el suelo y la evolución que ha habido en torno al suelo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de muchos años, incluso antes de Cristo, desde Hipócrates hasta llegar a tiempos vanguardistas, de contemporáneos. Incluso se habla de Marbut, que es uno de, digamos, de los últimos formadores de los principios de conceptos en suelos, conceptos de edafología. Y aquí es donde el libro, esto nada más es un tema muy de trasfondo histórico. Ciertamente, a la hora de aplicar y de poder discutir es importante, por ejemplo, conocer quién es Dokuchayev. Dokuchayev es un ruso. Dokuchayev es el padre de la edafología, el padre de la clasificación de suelos, el padre de los conceptos básicos a nivel de suelos. Este investigador ruso, Dokuchayev, en su momento tuvo muchos discípulos, estudiantes, pero no transfirió la información muchas veces, entonces no escribía. Eso es un gran error que cometemos los profesionales, no escribir, no publicar. Ahí es, cuesta muchas veces sentarse a escribir, pero tenemos que hacerlo. Es una necesidad, incluso es una obligación escribir como profesionales. Entonces Dokuchayev cometió el error de no escribir. Hasta muchos años después fue que sus discípulos empezaron a ver, a comunicar, cacarearon todos los principios que en su momento habían sido generados. Entonces, básicamente, aquí llevamos unas cuantas páginas de libros y podemos hablar de que los conceptos teóricos que vamos a ver el día de hoy tienen mucho que ver con Dokuchayev, porque empezó a ver el suelo de una manera más amplia. Ahora me falta una, disculpen, quiero buscarla aquí. Ok, disculpen que me adelante así. Ok, me estoy adelantando abruptamente. Entonces, la pregunta, aquí a dónde vamos, estamos viendo el suelo y viendo conceptos fundamentales. Hablamos de Dokuchayev y estamos viendo uno de los primeros conceptos. Y pongo aquí una imagen, no está directamente esta imagen en el libro, hay varias similares. Tampoco es un concepto que esté necesariamente en la primera parte del libro, pero es muy importante que sigamos insistiendo en torno al concepto de eh, edafología o pedología, ¿verdad? Y aquí hablamos de pedosfera, ¿verdad? Y hay un montón de palabras que a la gente le puede parecer muchas veces ofensivo. Y les comento, una vez en un congreso, haciendo una presentación, yo estaba hablando del pedón del suelo, el pedón del suelo y el polipedón del suelo, y son conceptos que muchas veces tienden a ser cuestionados por el público oyente que no necesariamente sabe de suelos, ¿verdad? Entonces, para fines técnicos, la pregunta es, pedología, el libro plantea la palabra pedología y por otro lado plantea edafología. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, básicamente, dentro de un mundo real, las dos deben ser lo mismo. Pedología y edafología deben ser lo mismo, pero ¿cuál es el enfoque? Que la edafología tiene un vínculo ecológico. Edafología es un concepto ecológico. Pedología es un concepto geológico. Entonces, no, no, no hay mucha diferencia a nivel de conceptos. Entonces deberíamos verlo nosotros como profesionales ecológicos como uno solo. Pero el libro plantea la diferencia de una manera muy apropiada. ¿Por qué razón? Porque son criterios de conceptos que a nivel de gremios ustedes verán que hay en discusión. ¿Le llamamos pedología o le llamamos edafología? ¿De qué estamos hablando? Nosotros, edafología. O, como le estamos hablando en las últimas décadas, ciencias del suelo. La ciencia del suelo, que es más amplio, con un concepto integral, para evitar estas diferencias. Entonces, nuevamente, el concepto de pedosfera o pedosfera, el concepto número uno,
se vincula con pedón o polipedón. Y ahí está la definición de qué es un pedón. Es el área más pequeña de un suelo que podemos muestrear. Entonces, ¿a qué se refiere? Un área representativa. Entonces, en la finca de Gema, por ejemplo, allá en la zona de Los Santos, hay áreas representativas que representan, no sé, la totalidad de su finca, el 50% o el 10%. Y aquí estamos hablando de estadística. El pedón representa una parte de su finca. Y en un concepto práctico es una unidad de suelos, una unidad edáfica. Vean que estamos hablándonos en el mismo lenguaje, lenguaje de pedología o de edafología. Son los mismos conceptos. Entonces, el pedón es un área, el área más pequeña, el área mínima que se puede muestrear. Y después de ahí existen los polipedones, que son ya varios muestreos estadísticos que nos representan un suelo. Entonces, Gema, allá desde la zona de Los Santos, puede decirnos al día de hoy, viendo el suelo en tercera dimensión, nos puede adelantar el 70% de la calidad productiva de ese suelo y nos puede adelantar también la historia geológica y también nos puede adelantar las especies biológicas a las que se adapta una planta en la zona de Los Santos. Entonces, aquí tres cosas importantes. Concepto de el suelo en tercera dimensión, edafología y pedología, tener los conceptos que son básicamente lo mismo, pero la sociedad, como siempre, tiende a tergiversar. Y el concepto de pedón y polipedón, no pudimos evitar la palabra, el libro la dice, pedón y polipedón, entonces habla de un suelo en tercera dimensión, ¿sí? Así se le llama. Esto que está ahí es el concepto que quiero que graben de un suelo. Olvídense de lo que les digo, de evaluar nada más la capa de encima, porque eso no nos sirve. El suelo es en tercera dimensión, sí o sí. Y cuando hablamos de suelo aplicado a los recursos naturales, ¿cuánto tenemos que evaluar? Los agrónomos evaluamos metro 20, metro 80, por ahí, ese es nuestro promedio de acción. Los geólogos, incluso más bien ese metro 20 es muy poco, profundizan kilómetros hacia el núcleo de la Tierra. Y ustedes como especialistas en recursos naturales tienen que tener un concepto amplio, es la mezcla de los dos, ¿verdad? La mezcla de los dos. En este curso vamos a ver lo más aplicado directamente a la parte ecológica, la parte del metro 80, parte de metro 80, y no adentrarnos tanto en conceptos geológicos, que igual los vamos a ver, pero no van a ser la prioridad, porque tenemos que ser prácticos. Entonces, no me voy a detener tanto en este concepto porque lo vamos a estar viendo más a lo largo del curso. Pero desde ya, incluso el concepto de horizonte del suelo aparece ya adelantado del libro, pero no podemos evitar dar el segundo paso sin explicar que los diferentes cambios de color que ustedes ven en el perfil del suelo se llaman horizontes. Eso no podemos, hasta esta parte del curso, no podemos continuar sin ver eso, ¿verdad? Eso es muy importante. Si hablamos del suelo en tercera dimensión y de las capas, estamos hablando de que tenemos que entendernos en el lenguaje de horizontes, ¿verdad? Horizontes del suelo. Llevamos de la clase 49 minutos, se me está yendo mucho el tiempo. Los horizontes del suelo, entonces, tienen que ver directamente con la tercera dimensión que tenemos del suelo y la calidad. Entonces, ahí puse la definición de horizontes del suelo, que igual está en el libro, pero la definición les va a servir. Entonces, quiero que se graben esto. Vamos viendo modelos hipotéticos de suelo en tercera dimensión y aquí vamos a ver el suelo en la dimensión que podemos manejar. Entonces, Gema llegó a su casa y le hizo un corte ahí en una finca, hizo un hueco, una calicata, que por cierto, el anuncio parroquial es que subí 3 videos ayer que les sugiero que los vean los 3, principalmente el último, que se llama La Calicata, el tercero. El tercer video es el más importante, La Calicata. ¿Por qué razón? La calicata es la herramienta que usamos en el campo, y aquí se justificaba una gira, en el campo para evaluar esto, ¿verdad? Evaluar el suelo en tercera dimensión. Todo lo que ustedes ven aquí son imágenes del suelo en 2 dimensiones, el perfil del suelo, que se hace por medio de ¿qué? De una calicata. A veces se puede ver en medio del paredón de la finca, también en un paredón de un camino, pero no es la metodología adecuada. Se debe hacer una calicata. Entonces, si Gema hizo una finca, hizo un hueco allá
en la zona de Los Santos, un hueco de 1,80 m, para ver su suelo, que ya no le llamamos hueco, una calicata, la pueden, salen de dudas cuando vean el video, el video 3. Sí, es muy adecuado que vean esos 3, les insisto, me encantaron, me encantaron. Ahí el primero es un poco más de historia, y ahí está doña Floria Berch, que ella es profesora, profesora de la universidad, ya no, ya está pensionada, y Floria da su criterio ahí, pero me encantó más el tercero, el que tiene que ver con la calicata, que tiene que ver con este concepto de suelo en 2 dimensiones, que por cierto, en sus estudios de caso van a requerir hacer calicatas. Entonces, se puede hacer un huequito de medio metro para evaluar el suelo, o se puede hacer, si está dentro de sus condiciones y les interesa en el estudio de caso, porque tienen una finca forestal, o tienen un repasto, o hay un área boscosa, un proyecto dentro del cantón a nivel municipal, y quieren evaluar las condiciones del suelo. Entonces pueden hacer un hueco de 1,20 m, ¿verdad? Y a ese hueco le llamamos calicata. Todo lo que ustedes ven ahí es es muy descriptivo. Es la definición de cada uno de los horizontes del suelo, y eso automáticamente, a punta de observación, que es lo que les estoy diciendo, que nos indica la calidad de ese suelo. Calidad productiva, si hablamos de producción, pero también nos puede hablar de calidad ecológica. Y aquí es donde el suelo como recurso natural tiene un montón de funciones ecológicas importantísimas. Incluso es un regulador climático. Está súper comprobado que el suelo ante el cambio climático es uno de los buffers. Y yo sé que ya ustedes lo conocen, son conceptos que conocen a este nivel de la carrera. El suelo es un buffer regulador climático, tiene un montón de funciones ecológicas. Lamentablemente, por décadas no lo hemos visto así. Hemos visto el suelo como un ente muerto, un lugar para pararse donde crecen las matas, y nada más le echamos fertilizante para que crezcan los cultivos y nos quedamos ahí. Pero al día de hoy, los suelos se han colapsado. Ya no funciona el sistema de revolución verde. Se ha puesto de moda, está de moda la microbiología del suelo. Microbiología. Ahora, el libro me encanta el concepto que le da, habla de biología del suelo. Está bien, el concepto está excelente. Entonces, me he detenido en estas primeras imágenes porque quiero que se graben el suelo en tercera dimensión. Ahora, aquí llevamos un montón de páginas del libro. El suelo versus tierra, ¿verdad? En este curso que se llama edafología, no se justifica que ustedes hablen de tierra. Y ahí está la diferencia. Profe, permiso. Claro, adelante. No, yo me voy a retirar porque ocupo meterme a otra tutoría. Muchas Dale, gracias. dale, ahí continuamos me grabando. ha gustado bastante. Lástima Muy que bien. me tenga que decir. Ok, ahí grabamos, y en la otra, entonces sí se conecta toda. Ok. Gracias. Chao. Vamos a grabar unos 20 minutos más. El suelo tiene una gran diferencia con respecto a la tierra, y eso sí es muy importante que lo manejen técnicamente. Ustedes, como profesionales en recursos naturales, no pueden hablar de tierra cuando se refieren a suelo, ¿verdad? El suelo como tal es un área donde crecen las plantas, donde crecen las raíces, se desarrollan las raíces. Hay un criterio geológico detrás de todo el suelo, pero no es tierra. La tierra se refiere al paisaje del planeta. Eso es la tierra. Ver la parte de la tierra que logramos ver. Hay una diferencia que no se justifica que ustedes en una respuesta pongan tierra, ¿verdad? Eso es muy castigado, muy castigado. Y sin una presentación, en un tema de algún estudio de caso, ponen tierra, fatal, fatal, ¿verdad? Entonces, ya en guerra avisada no muere soldado. No se sientan mal, yo sé que se les va a salir cuando hablen de suelo, decir tierra, suele pasar, pero desde ya, grábense, estamos en un curso de edafología, es suelo, ¿ok? Entonces, vean que aquí estamos hablando de conceptos fundamentales. Yo lo estoy resumiendo de una manera gráfica, ojalá, principalmente para que el principio les quede claro. Y después del principio, entonces ya puedan ahondar un poco más en la teoría, ¿verdad? Incluso la teoría ahí está y les va a quedar como referencia en la vida. Quiero que seamos prácticos. Entonces, el concepto de edafogénesis, ¿a qué se refiere? ¿A qué suena? Génesis, inicio, formación. El concepto de edafogénesis, que es formación del suelo, la formación del suelo. ¿Y a qué se relaciona directamente? No puedo hablar de edafogénesis como habla el libro, que habla de un proceso donde se forma el suelo, aquí en este montón de circulitos, y que tiene que ver con la biosfera, con la hidrosfera, con la geósfera y la atmósfera. No podemos hablar de edafogénesis
como un proceso formador de suelo, viéndolo así, edafogénesis, formación de suelo, sin vincular al material parental. Y ya que no estamos hablando ni de piedras ni de rocas, estamos hablando de material parental. La roca madre es el material parental que origina los suelos. Los suelos rojos que ustedes ven en la zona de Upala o en la zona de Los Santos son suelos rojos que se originan de materiales parentales específicos. Entonces, ustedes haciendo un corte, como el que vimos anteriormente, pueden tener criterios para definir la calidad de estos materiales parentales. Entonces, de acuerdo con las características y la calidad del material parental, así es la característica del suelo. Por ejemplo, acá lo que vemos es una típica roca volcánica. ¿Ven acá? De esta roca volcánica, ¿qué podemos esperar? Meteorización de suelos de cuáles? Volcánicos, con características como volcánicas. ¿Qué características? Muy buen drenaje, excelente conductividad hidráulica, excelentes características físicas, pero un problema, acidez. Entonces, si ustedes están ubicados en la zona de Liberia, bueno, ¿qué tenemos ahí? La toba silicia, ¿verdad? Tenemos minerales, por eso le llaman ciudad blanca, hay toba silicia. Entonces, en función de la mineralogía, que lo vamos a ver acá, vamos a ir asociando los conceptos, atando cabos de los conceptos de mineralogía a la formación del suelo. Entonces les hablé, aquí esto no pude brincármelo porque tiene muchísima adaptación con lo que son sus futuras profesiones, la adaptación de las funciones ecosistémicas del suelo, un montón. Les hablé de la regulación del clima, claro, una función importantísima en la regulación del clima. Ahora, los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de nutrientes, realmente tienen un vínculo directo con la parte del suelo visto de manera integral, la parte biológica del suelo. Incluso vean aquí, dice hábitat de organismos, y no es hábitat nada más por la parte romántica. El hábitat de los organismos tiene que ver también con la producción, y entonces no vamos a excluir la parte productiva del enfoque que ustedes tienen. Incluso estaba viendo el otro día un maquillaje que me encontré por ahí, un maquillaje, una amiga estaba usando maquillaje, y el maquillaje decía abiertamente que era de un color, el color del maquillaje viene del suelo. Funciones ecosistémicas son muchísimas, muchísimas. Y nunca ha sido excluido de la parte ecológica, nunca ha sido excluido dentro del concepto de recursos naturales, pero el ser humano a veces se parcializa y lo hemos parcializado. Incluso hemos llegado a decir que es un recurso inagotable y eso no es así. El suelo es agotable y es caro perder suelo. Entonces, cualquier proyecto, como el proyecto de árboles que tiene el compañero, depende de la calidad del suelo. Entonces, ¿cómo le damos calidad a un suelo? Al manejo de un área forestal. Bueno, aquí en este curso vamos a irlo abarcando, vamos entendiendo algunos principios, conceptos generales básicos y entonces vamos entrando de ver el suelo en segunda dimensión y de ver todas las características que tienen que ver con la edafología y el suelo que se puede evaluar por medio de calicatas, que tiene su origen a partir de un material parental. Vamos a ver detalles relacionados con los procesos de formación del suelo. Entonces, los factores formadores del suelo son los que definen la calidad del suelo. Y aquí esto está en el libro teóricamente, pero lo quise describir de esta manera porque es muy gráfico, ¿verdad? ¿Quiénes están vinculados al proceso de formación? ¿Verdad? ¿Quiénes se relacionan con este proceso? El material parental, ya dije uno, roca madre. De una roca madre se origina absolutamente todos los suelos. ¿Qué tenemos en la playa? Arena. Bueno, la arena que es silicio, en su gran mayoría silicio, que son rocas de un tipo muy específico porque son sedimentos finos, pero no es nada más y nada menos que roca. Roca, en algunos casos de mayor tamaño que otros. ¿Qué es la ceniza volcánica? Que cayó, que erupcionó el Irazú, el Turrialba hace poco. Bueno, es roca madre, nada más que sedimentada. Entonces, en función de la roca madre, empieza esta ecuación de formación del suelo, ¿verdad? Puse el tiempo como un factor transversal dentro de la formación del suelo. Igual el clima es un proceso también que depende, o sí, la formación del suelo depende del clima directamente y de factores como relieve, que están dentro de la ecuación, y los organismos. Sin organismos, sin el efecto del relieve,
sin las variaciones climáticas y sin el tiempo que ha ocurrido no podemos inferir nada, ¿verdad? Tenemos que empezar a hablar en función de los factores formadores que llegan a hacernos el suelo que vemos actualmente, que este proceso requiere años. Entonces aquí nos ponemos un poco geológicos. Vean, por ejemplo, este resumen que está acá, que habla de el clima, ¿verdad? Que tiene que ver, les dije que era un transversal, un eje transversal del material parental que es originario y que se requiere tiempo para que forme un suelo. Entonces hablamos de un suelo volcánico, cientos de años, 300 años. Un suelo rojo como el de la zona de Los Santos y el de la zona de Upala, estamos hablando de millones de años, ¿verdad? Podemos hablar de 40 o más millones de años. Y sí, Con respecto, digamos, usted, eh, otra vez, mm, cuando se menciona el suelo de la zona de Los Santos, se habla de un suelo con un suelo muy ácido. sí. ¿A qué se debe que el nivel de acidez sea más elevado en la zona de Los Santos, qué sé yo, que en otra zona? Eh, hay un proceso, son dos factores. El primero es el material parental que se origina. Incluso las arcillas que hay en los suelos rojos, en su mayoría son caulinitas. Caulinitas, hay diferentes tipos de mineralogía que se citan en el libro, diferentes minerales que ahí están en teoría, los vamos a aplicar. Si por ejemplo ustedes hacen un estudio de caso en un suelo rojo, desde luego van a desarrollar que tiene caulinita, que tiene caulín, que es un mineral que se origina de diferentes materiales parentales que requieren ciertas condiciones. Tiempo, ok. Puede ser un poco loco imaginarlo, hace 40, 100 millones de años, allá por el periodo mesozoico, mucho más para atrás, ver a los suelos de la zona de los Santos bajo el mar, ¿verdad? Aquí hay procesos geológicos de el planeta a nivel general en este momento va subiendo, ¿verdad? Y hay periodos donde también empieza a bajar, ¿verdad? Entonces son momentos que le llaman de subducción, cuando en algún momento hay movimientos, y en este caso la zona de los Santos ha salido del mar. De hecho, todo Costa Rica va subiendo, vamos saliendo del mar. Hay partes que están súper estudiadas, que son súper viejas, como la parte de Pérez Celedón. Pérez Celedón, la península de Osa, son las áreas que inicialmente emergieron. Ahora incluso la zona de Los Santos, que tiene mayor altitud, no deja de ser alejada en tiempo de formación geológica. Entonces, a la respuesta va material parental, tiempo de formación geológica, ¿verdad? Y clima. Si no se confabula que en la zona de Los Santos llueva, por lo menos que la precipitación sea apenas, hay una época seca cercana a los 4 meses, poquito más. Si esos 4 meses no son, si por lo menos no hay más bien 8 meses de lluvia, si no pasan miles de millones de años, no, perdón, millones de años, y si no hay el efecto geológico que se requiere en el tiempo, no ocurre la acidez, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en la arcilla? Esa acidez depende directamente de las características del material parental, del tiempo, incluso también del tipo de microorganismos. ¿Por qué no? Una hipótesis podría ser que el mismo efecto de los exudados de los organismos biológicos en algunos casos tengan algún vínculo con la acidez del suelo, ¿verdad? O, por ejemplo, hay algunos casos también, algunas plantas oxalidáceas, algunas aráceas encontradas en plantaciones forestales. Ustedes pueden ver los exudados vía raíz acidifican el suelo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes causas, también la materia orgánica. Si hay un proceso de descomposición en el tiempo que sea poco, digamos, corto, un periodo donde ustedes ponen materia orgánica cruda, por ejemplo, gallinaza, que es muy común en café, que pongan gallinaza, eso genera acidez durante un tiempo. ¿Por qué razón? Porque no hay un proceso de compostaje. Estamos hablando de materia orgánica cruda. Entonces, eso yo sé que por ahí podremos verlo más detenidamente. Hay factores que no son directamente relacionados con el material parental, como la materia orgánica o exudados, por ejemplo. No obstante, el material parental es el causante de la acidez del suelo, ¿verdad?
el origen de ese material parental, la génesis del suelo, de dónde se origina. Entonces, si ustedes hablan de el mapa geológico de formación de Costa Rica, pueden inferir un montón de detalles de calidades de suelo. Y aquí es donde precisamente, continuando con la misma pregunta, ¿verdad? Aquí vinculando el tema de la pregunta de Gema a temas de formación de suelos, estamos incluyendo algunos conceptos de la ecuación: precipitación, la cantidad de lluvia que ha caído en el año, precipitación anual, y el contenido de arcilla que hay en el suelo. Entonces, habrá suelos extremadamente meteorizados, como los suelos de la zona de Pérez Celedón, o incluso la zona de Los Santos, son suelos viejos y geológicamente que han sido muy meteorizados, que tienen caolinita, lo mencioné ahora, es un mineral del suelo, una arcilla, que originalmente que fue roca madre. Entonces, la caulinita como tal, por ejemplo, puede meteorizarse ante condiciones específicas de clima, ¿verdad? Es un tema de interacción de los diferentes factores formadores. Si la precipitación no es por lo menos mayor a 250 milímetros, en este caso es muy poco, ¿no? Para nuestro país esto es muy poco. Estamos hablando de que en la zona de Los Santos puede estar lloviendo más de 2.000, 2.500 incluso milímetros al año. Entonces estamos hablando de condiciones donde se supera la cantidad de precipitación y, bueno, estamos hablando de centímetros, no son milímetros. Sí, ve, correcto, 2.500 milímetros de precipitación. ¿Qué quiere decir eso? A nivel de climatografía, yo vi que ustedes llevaron climatología, correcto, llevaron un curso de climatología, entonces saben muy bien que 250 centímetros de precipitación al año equivale ¿a cuánto? A 250 litros. Una lámina de 250 litros, uno arriba del otro. Si ustedes relacionan un milímetro de lluvia con un volumen, equivale a un metro cúbico de agua. Entonces, si nos ponemos a ver, 250 centímetros de lluvia equivale a cerca de 125 estañones de agua, uno arriba del otro. 125 estañones hacia arriba, apilados, que es la cantidad de lámina de agua que le cae a un suelo en la zona de Los Santos. Esos conceptos me interesa mucho que queden claros, ¿verdad? Entonces, no tengan pena si hay conceptos, esos son principios que tienen que quedar sumamente claros. Por ejemplo, suelos como los de Guanacaste. Vamos nuevamente a los vertisoles guanacastecos, luego vamos a ver qué son esos suelos, los suelos arroceros guanacastecos. Estos suelos que se siembran de caña o arroz tienen un mineral que se llama morillonita, y ese mineral no puede meteorizarse más en esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos meses muy secos. Guanacaste es mucho más seco que la zona de Los Santos, por ejemplo. Entonces, el proceso de meteorización específico en esa zona depende de la lluvia, directamente la lluvia que detona los microorganismos del suelo y también de el material parental. Entonces, la morillonita, ¿de qué se origina? Del mamorillón. Mamorillón es un mineral que ustedes lo encuentran en la naturaleza geológicamente, y se puede ver como un recurso, el recurso geológico, ¿verdad? Por sí solo el suelo es un recurso, pero también hay recursos geológicos, y ustedes lo saben. Entonces, los conceptos de geología en este caso van adaptados al suelo, pero yo sé que ustedes también tienen piensan de esa forma, ¿verdad? Puse aquí un breve desglose de lo que es el proceso de formación de arcillas, ¿verdad? En el tiempo, estamos hablando de 400 a 800 años, o sea, ni siquiera estamos hablando de 1000 años, es un periodo corto. Vean que en un periodo corto, por ejemplo, se pueden formar llegar a formarte ciertos minerales. ¿Qué es lo que nos indica esto? Inicialmente, geles mixtos, silicatados o aluminosilicatos. Estos aluminosilicatos pueden formarse en poco tiempo. Y, por ejemplo, alofanas. Estas alófanas o alofanas, que son características, les adelanto desde ya, minerales característicos en suelos volcánicos, en menos de 800 años ya son suelo. Por eso los suelos volcánicos se forman más rápido, de hecho, tienen mucho menor tiempo de formación. Y vean que, por ejemplo, caulinita tiene más de miles de años, ¿verdad? Se requieren miles de años para que se formen. Entonces, estos conceptos no se asusten todavía si no dominan qué es alófana, qué es caolinita, porque no hace falta todavía en la marcha los irán aprendiendo. ¿Y cómo? De manera aplicada, porque los conceptos están en la teoría.
Entonces aquí quise ilustrar de una manera muy puntual algunos factores del proceso de formación. Yo creo que ya están siendo las 10:16. Voy a durar unos 10 minutos más para terminar la grabación. Hablamos de fraccionamiento, procesos de formación de suelos, ¿verdad? Cómo se forma el suelo. Y inicialmente les decía que todo este proceso que origina desde su materia prima, material parental, hasta la parte específica de llegar a tener un suelo, requiere tiempo. Y eso se llama, el proceso de formación de un suelo se llama meteorización. Entonces, dentro del proceso de meteorización de un suelo, ocurren diferentes situaciones que pueden estar vinculadas a, por ejemplo, al fraccionamiento. Fraccionamiento de la roca madre, ¿verdad? Es un concepto básico. Se quiebra la roca y eso empieza a formar sedimentos más finos. Entonces, eso se llama meteorización física. Meteorización física que va generando partículas más finas y va haciendo que la descomposición del suelo y la formación sea mucho más rápida. Después de ahí, el libro de texto habla de alteración, está bien, la alteración lo relaciona con alteración, lo relaciona con meteorización química, está bien. La meteorización química tiene que ver con básicamente alteraciones del contenido químico de minerales, diferentes minerales del suelo. ¿De dónde se originan los minerales? De las rocas. Por ejemplo, la cal, carbonato de calcio, que ustedes verán que en la zona de Los Santos se echa mucho en café, en zonas cafetaleras, todas las del país. En la zona de Upala, muy común echar cal en las plantaciones forestales, plantaciones agrícolas. Aplicar cal en el suelo básicamente es una recomendación. ¿Y qué se aplica a un mineral? Ese mineral, ¿de dónde viene? De la roca madre. El carbonato de calcio viene, carbonato de calcio comercial viene de una roca madre, de carbonato de calcio, en roca. Se muele y eso básicamente es el mineral. Entonces, la meteorización, véanlo así, la meteorización es la, la formación de un suelo con el paso del tiempo que ocurre en función de diferentes procesos y la alteración química es uno. Lo plantean así a nivel del libro, que tiene que ver con los minerales. Incluso hay minerales que son estructurales del suelo y minerales que son absorbibles, ¿verdad? Hay lo que es de soporte y lo que las plantas, las raíces pueden absorber. Entonces, a nivel de procesos, fraccionamiento o alteración, los mencionan de una manera general y luego hablan de estos últimos tres. Los mencionan así puntualmente. Traslocación, adición o remoción. ¿Y todo esto dónde ocurre? Esto ocurre en el perfil del suelo, en segunda dimensión, en tercera dimensión. Son procesos que ocurren de manera integral. El libro los pone de una manera separada, uno por uno, y no me gusta el enfoque, porque esto es un proceso. Por eso incluí esto, hice esto. Vean, por ejemplo, la traslocación del suelo, ¿verdad? Vamos por paso. La traslocación, ¿qué es eso? Es un paso. ¿Cómo se trasloca el suelo de un sitio o las partículas minerales de un sitio al otro? Entonces, por ejemplo, iones silicatados pueden pasar, incluso puede ser que suban a través del perfil del suelo. ¿Cómo? De manera química. O puede ser que incluso los mismos iones del suelo, aquí ponen, por ejemplo, iones silicatados, pero también hablan de humus o de arcillas. Las arcillas puede ser que pasen de un sitio muy alto a un sitio más bajo, ¿verdad? Entonces, ese movimiento de minerales en el suelo se conoce como traslocación. Básicamente eso es un movimiento. La adición, bueno, cuando hay movimientos, entonces hay un mineral que se mueve de un lugar a otro, que se va adicionando. Entonces, esto es un concepto integral. Y por otro lado, hay suelos, hay partes de ese perfil del suelo donde se remueven minerales. Entonces, dentro de ese proceso, imagínense aquí, por ejemplo, un montón de lombrices subiendo y haciendo espacios, un montón de microorganismos generando reacciones químicas y también un proceso del tiempo, donde hay agua, donde hay movimiento, donde hay erosión, y eso pues casualmente causa que los suelos den vuelta y que incluso haya minerales que bajen desde los horizontes superficiales a los horizontes más bajos, o que el material parental se descomponga. Entonces, dentro de este proceso de formación del suelo,
lo podemos ver, este proceso lo podemos ver de manera teórica, pero también de una manera muy práctica dentro de lo que ustedes como futuros profesionales en recursos naturales deben conocer es que el estilo de producción agropecuaria actual, donde se aplica fertilizante sintético, me refiero a urea, que tiene nitrógeno, ustedes sabrán, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, donde ustedes verán que se aplica fosfato de amónico. El modelo actual químico se deriva de dónde? Se deriva de la roca madre, ¿verdad? La fertilización que ustedes ven convencional, lo tradicional, sintético, eso no es nada más y nada menos que un resultado de la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial y hay un montón de reactivos de guerra, nitrato potasio y altas cantidades de fósforo que quedan en bodegas que los alemanes tienen que utilizar. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan este montón de insumos de guerra, los utilizan en agricultura y tienen resultado, les fue bien. Pero, ¿de dónde se origina eso? De la roca madre. Entonces, en este curso quisiera llegar ahí, cómo producir a partir de rocas, no necesariamente fertilizar con fertilizante de saco, que ahora vale el doble de lo que valía hace un año. El fertilizante de saco sintético, compré un saco de fórmula cafetalera hace unos días y me costó 30.000 colones. Y hace más de un año lo compraba a menos de a 14.000 por ahí. Entonces vean qué caótico para un tema de producción, número costos. A nivel general, costos es un problema, pero también la parte ecológica. No es lo mismo poner nitrato de potasio o cloruro de potasio en el suelo, que ambos son bastante nocivos para la microbiología, que poner, por ejemplo, micas potásicas, por ejemplo, que son rocas que tienen alta cantidad de potasio molido. Y eso las plantas lo aprovechan, lo usan. Y aquí es donde, entonces, nuevamente, quiero volver a mencionar el concepto de suelo en el perfil del suelo en 2 dimensiones, donde hay cortes específicos, hay cambios a nivel de la profundidad del suelo, y a esos cambios se les llama horizontes del suelo. Esos horizontes del suelo tienen mayor o menor profundidad y tienen una terminología muy particular. Aquí puse un diagrama general. Por ejemplo, la parte superficial, el horizonte inicial sí, superficial de la capa del suelo se llama horizonte O. Sí tiene suficiente cantidad de materia orgánica. Y así sucesivamente, la terminología es compleja y eso está para el tercer capítulo del libro. Y aquí sí vamos a deleitarnos viendo este tema de clasificación de suelos y zonificación. Pero estos conceptos generales sí es muy importante que se los graben. O, horizonte orgánico. A, el horizonte superficial. B, el segundo horizonte superficial. C, esto es, digamos, ya material parental. Roca madre, pero que ya está suave. No sé, como algo así como partir la tiza. Cuando ustedes parten la tiza, lo que tienen es un material parental suave. Entonces, el horizonte C es un material parental y el horizonte R es roca madre. Esta es la terminología básica que de momento quiero que graben. En el libro texto van a ver una terminología amplia que vamos a abarcar a futuro, ¿verdad? De momento es terminología. Y eso lo ideal es verlo en una gira, verlo aplicado. Pero bueno, de momento vamos a ir trabajando con estos criterios de caracterización de horizontes. Entonces, para ir terminando con la grabación, me estoy pasando de su gentileza. Entonces, aquí vamos a continuar. Un segundo, estoy con el catedrático de la universidad. La cátedra de suelos. Le estoy diciendo que ya casi. Eh, ok, entonces aquí, estos son las descripciones de horizontes que tenemos en el suelo y esa terminología quiero que la tengan por ahí. Ya saben, me pueden consultar cuando lleguen a la parte del libro porque yo sé que ahí hay más letra fina y se pueden haber más inquietudes. Entonces, a nivel de meteorización, hay otro montón de términos que quiero que tengan por ahí. Por lo menos yo sé que el libro los maneja, pero lo ideal es trabajarlos en días de, perdón, en
Estudios de caso. Los procesos de meteorización que tiene que ver con ya sea fenómenos químicos o físicos. En este caso vimos procesos de formación, ¿verdad? Todos los procesos de formación que son muy puntuales y cómo se vinculan. Aquí estamos viendo los horizontes del suelo, que son parte de los actores donde ocurren esos procesos de formación. Y por otro lado, la descripción de cómo ocurre la meteorización, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes medios físicos o químicos para que ocurra meteorización? Entonces, por ejemplo, disolución. La disolución es básicamente un método químico y físico. Disolvemos, por ejemplo, tiza o piedra caliza, roca caliza que se disuelve en el agua y eso va generando meteorización en el tiempo. El libro de texto los abarca un poco más, sin embargo, aquí les voy a comentar por lo menos los principios de cada uno. Por ejemplo, carbonatación. Por ejemplo, carbonatación ocurre de una manera general. Puede ser que esté disuelto, que se disuelva el carbonato de calcio, o en dado caso carbonatación puede ocurrir también por, no sé, movimiento de partículas de carbonato de calcio y otras en el suelo, o carbonato de magnesio. Carbonatación, que se mueve en el perfil del suelo. Hidratación. Claramente a la hora que se agrega agua, que llueve y que hay interacción con el clima, empieza el proceso de meteorización o formación del suelo. Al igual que la hidrólisis, que es otro método, recuerden el efecto bipolar, el efecto bipolo que tiene una molécula de agua con cationes de hidronios, tiene oxígeno también. Entonces a la hora de separar los átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿qué ocurre? Hidrólisis, cada uno puede reaccionar por separado. Y por último puse dos más, oxidación y actividad biológica. Estos están puestos teóricamente al pie de la letra como están en el libro. La oxidación y la actividad biológica. Claro, todos son procesos que se vinculan a la activación, a la meteorización. Sin embargo, puse aquí de todo esto el que tiene más vínculo, los procesos de oxidación. Y por ejemplo, es muy común en suelos rojos que ocurra oxidación del hierro y del manganeso en ambos suelos rojos. O en suelos donde hay mal drenaje, es muy común que ocurra oxidación de hierro y manganeso, igual de sulfatos. Y procesos de nitrificación y denitrificación, ¿verdad? De la materia orgánica, los nitratos que están en la materia orgánica del suelo, que ocurren básicamente químicamente con reacciones de oxidación. Entonces, esto lo menciono de manera muy general porque son básicamente conceptos y están en el libro de texto. Y aquí esto me encantaría poderlo desarrollar en estudios de caso. Si alguna pregunta si vienen preguntas en el cuestionario de esto, difícilmente sean temas al pie de la letra de copiar y pegar del libro. Más bien va a ser un tema de aplicación, ¿verdad? Aplicación. Entonces aquí vuelvo a poner este esquemita del proceso de meteorización, donde el clima y el relieve en el tiempo influyen sobre el material parental para formar el suelo, a lo que se conoce genéticamente como un proceso pedogenético. Y aquí es donde, de una manera general, vamos a ir terminando la presentación, tenemos la clasificación de rocas que hay en un suelo, qué tipos de rocas tenemos, no, perdón, no en un suelo, en la naturaleza geológica. Hay rocas, diferentes tipos de rocas, que eso es un tema muy geológico y puede llevarse un curso o más, una carrera, tesis de doctorado en temas de clasificación de rocas, que básicamente ¿qué son? Material parental. Recuerden siempre, un suelo se origina del material parental. Entonces las rocas se pueden clasificar de esta manera. Aquí sí lo resumí al pie de la letra del libro. Las rocas ígneas, por ejemplo, ¿verdad? Que se forman como de solidificación de materiales volcánicos. Por ejemplo, el famoso magma. Si ustedes van a la parte del Irazú, ustedes verán coladas de lava entre Cartago y Turrialba. Ustedes verán ahí coladas de lava en Cervantes, verán coladas de lava en las fincas que se ven ahí. Hay rocas ígneas, ¿verdad? Tiene que ver con material rocoso caliente dentro del volcán. Desde luego son rocas vinculadas a volcanes. Igual hay rocas metamórficas, entonces el término no les puede sonar extraño, metamórficas,
que tienen que ver con cambios en estructuras de rocas que ya están, rocas que ya existen, que ustedes encuentran, ya sea rocas marinas o rocas en general, de los tantísimos tipos de materiales parentales que hay, que es un tema apasionante también, que dan rocas metamórficas. ¿Por qué? Porque ocurren cambios, y cambios que muchas veces son químicos y físicos. Entonces, en el tiempo, eso genera rocas metamórficas, que son básicamente rocas cambiadas, cambios en la estructura de rocas que ya existen, rocas preexistentes. Rocas sedimentarias, que son acumulaciones de sedimentos, rocas que se forman básicamente de partículas más finos y se van solidificando en una sola pelota, que es un material parental rocoso. Son descripciones muy generales. Es muy posible que a la hora de los cuestionarios hablemos de rocas de una manera muy específica, ya un poco más fino, porque sí es un tema de interés que nos interese ahondar en los cuestionarios también como una herramienta de repaso. Sin embargo, vamos a tratar de que el cuestionario sea práctico, sea en la medida de lo posible aplicado. Y después de ahí, ven aquí, por ejemplo, esto ya es un tema que tiene que ver, desde luego, con rocas, pero recuerden que dentro del proceso de formación de un suelo o meteorización, recuerden la palabra, en el proceso de meteorización, las rocas, las partículas rocosas se transforman y se van convirtiendo cada vez en minerales. Pasan de partículas gruesas, rocas, a partículas más finas, por ejemplo, arenas y limos y arcillas, y así gradualmente se van convirtiendo en minerales. Entonces aquí, si ustedes ven el libro de texto, hay una definición enorme de minerales primarios, ¿verdad? Que hay en el suelo. Son muy importantes y es importante que sepamos que todos estos minerales son primarios. Ve que todos son silicatados. Vean, silicatos, ortosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos. No se asusten, tranquilas, pues todos son silicatados, ¿verdad? ¿Por qué razón minerales primarios? Porque el silicio, el vidrio, recuerden, ¿qué es silicio? Vidrio. El vidrio es es parte estructural del suelo, el silicio, parte estructural del suelo. Cuando ustedes van a la playa y ven la arena que brilla, ¿qué es? Silicio, ¿verdad? Entonces, los materiales primarios del suelo que involucran silicio y ¿qué más? Aluminios, ¿verdad? Silicio y aluminio son elementos primarios, minerales primarios que forman el suelo. Y en este caso, básicamente, ¿cuál es el ingrediente principal? Los tetraedros. Los silicatos son tetraedros. Entonces, vean qué interesante. Tenemos aquí el silicio y por otro lado tenemos 4 átomos de oxígeno. ¿Ven? Un átomo de silicio, 4 átomos de oxígeno que nos dan un silicato. Es un tetraedro. Recuerden química. Un tetraedro, ¿verdad? No se asusten. Estos son conceptos muy básicos que vamos a ir repasando. ¿Qué nos interesan? Los silicatos son vidrio, ¿verdad? Entonces, estos tetraedros pueden tener diferentes formas de asociarse. Y este principio es muy importante que lo tengan para poder entender lo que dice en el libro de texto. El principio de que los silicatos básicamente se asocian con un tetraedro, pero los ortosilicatos, por ejemplo, ¿qué significa? A toda la carga específica de cada uno de estos cationes se le puede asociar otros átomos. Entonces, por ejemplo, aquí puede haber un silicio que incluye otros átomos y a eso se le llama ortosilicatos. Y, por ejemplo, los ciclosilicatos, que son silicatos cíclicos, ¿verdad? Que están asociados uno al otro. Por eso ustedes van a ver la imagen. Los inosilicatos, ustedes verán los inosilicatos, tectosilicatos y filosilicatos formando estructuras muy específicas, ¿verdad? Básicamente son cadenas asociadas de silicatos en diferente acomodo. Entonces, ese es el principio que quiero que se graben. El silicio es parte estructural del suelo, por eso es un mineral primario. Los silicatos son primarios. Igual, se consideran como primarios, por ejemplo, los óxidos. Hablamos de los suelos rojos que tienen procesos de oxidación y reducción del óxido y el manganés, del hierro y el manganeso, hidróxidos, carbonatos, sulfatos, sulfuros y fosfatos. No se asusten, son conceptos de minerales primarios, ¿verdad? Y están de manera primaria en diferente proporción en todos los suelos. Y por otro lado, para ir acabando la presentación, tenemos los minerales secundarios, ¿verdad? Que básicamente yo sé que les va a ser una buena base para entenderlos, ¿verdad? Son minerales que incluso ya son un poco más avanzados, incluso muchas veces disponibles para el suelo,
y no necesariamente estructurales. Entonces, por eso las sales son ya un nivel más avanzado, digamos, a nivel de reacciones químicas, o los aluminosilicatos, si quiere decir un silicato pegado con aluminio, entonces ya es un mineral más, menos estructural, va siendo un nivel más fino normalmente, como el caso de las arcillas, ¿verdad? Si vemos una partícula de arena del suelo, que son las partículas ligeramente gruesas que uno siente cuando las textura, tienen silicatos en mucho mayor cantidad y con menor grado de meteorización. Las arcillas se meteorizan más y llegan a ser ya a nivel de mineral secundario. Y por otro lado, también hay óxidos e hidróxidos que son secundarios, ¿verdad? Pero a nivel general, todos estos son minerales que hay en el suelo. Recuérdense, silicatos, octaedros de silicato, estructura. Eso es parte del mensaje que es importante que graben aquí. Los silicatos forman parte importante de la estructura del suelo. Y aquí tengo la descripción un poco más detallada de cada uno de los minerales primarios y secundarios, ¿verdad? Cuáles aparecen en el suelo. Igual son conceptos que es muy importante que los repasen, sí. Sin embargo, en la marcha los vamos a ir viendo. Sí es bueno que los tengan a mano, pero son conceptos que ahí van a estar en el libro. Si en algún momento les preguntamos, ahí están los conceptos. Entonces, de una manera muy general, viendo el concepto de edafología, pedología, el suelo en tercera dimensión, muy importante, que vean el proceso de cómo se forma un suelo, el proceso le llaman pedogénesis o el proceso de meteorización de un suelo, y que vayan viendo la asociación de este proceso de meteorización con factores como la profundidad del suelo y lo que se evalúa por medio de calicatas, que tiene que ver con también con el clima, ¿verdad? El proceso de formación del suelo llega a formar diferente profundidad o diferentes características químicas en función de los factores formadores del suelo, que el clima es uno, y también en función de la mineralogía del material parental. Eso nos da el suelo. Hasta aquí quedamos con el primer capítulo del libro, que eso es básicamente la clase, sí, lo que hay que repasar durante las siguientes 2 semanas. Entonces lo que vemos aquí, esto es ya la adaptación ecológica a las plantas. Una de las adaptaciones de las aplicaciones del suelo al campo de trabajo de ustedes como futuros profesionales en recursos naturales. La relación directa a nivel de fisiología y de procesos anatómicos del suelo, ¿verdad? Sabemos que la fotosíntesis, indistintamente plantas C3, plantas C4, tienen una relación directa ¿con quién? Con el suelo, con la cantidad de suelo disponible para que las raíces crezcan. ¿Y a qué más? Al agua. Eso está vinculado directamente. Entonces, no dejemos de visualizar el suelo, en este caso, dentro de un componente que nos llevaría muchas clases verlas, que se llama equilibrio suelo, planta, atmósfera. Es muy importante que vayamos incluyendo aquí estos factores dentro del componente tridimensional que es el suelo. ¿Por qué razón? Porque a nivel de atmósfera entran otras variables, por ejemplo, microorganismos. Pero entonces, para no hacer la clase demasiado larga, me extendí, me disculpo, pero yo sé que no va a quedar tan extrema, 1 hora y media. Vamos a dejar de grabar y saliendo de esta clase de una vez me pongo en auto